Ya se ve. ¿Ya se ve? Ok. Entonces vamos a ver qué son los criterios de pureza de los compuestos orgánicos. Pues que, bueno, de manera general, ¿qué son los criterios de pureza? Son un conjunto de propiedades físicas y químicas que son propias de una sustancia. Y mediante estas propiedades físicas y químicas se van a poder caracterizar o se van a poder identificar. Ajá, nos va a decir si ya nuestro compuesto está puro o si por ahí tiene alguna impureza. Entonces, el primer criterio de pureza es el punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Pues paso de una sustancia del estado sólido a líquido por acción del calor. Si recuerdan anteriormente les había dicho que el punto de fusión no es una temperatura exacta a la cual se funden los sólidos, sino que es un rango de temperatura. Mientras más corto sea este rango, nos está hablando de que la sustancia pues, está más pura. Si este rango nos va a dar muy amplio, quiere decir que pues nuestros cristales tienen bastantes impurezas y por eso el rango en el que se está fundiendo nuestro sólido es tan amplio. Ajá, entonces, mientras más estrecho sea el rango en el cual se da el punto de fusión de nuestro sólido, estamos hablando de, de que nuestro compuesto está más puro. Y pues también la forma en la que esté, pues nos va a dar variaciones en el punto de fusión. Es decir, si lo tenemos en forma de sal, si es un sólido polimorfo, si es un sólido amorfo, si está solvatado, todo esto nos va a dar algunas variaciones, pero bueno, nosotros debemos saber que a lo mejor tenemos, o que lo que estamos obteniendo es una sal. Ujú, ¿sí? Entonces, tiene la ventaja pues de que su determinación es rápida y sencilla y hay diferentes métodos para determinarlo. Ujú. Tenemos el aparato de punto de fusión, que es el método de Fisher-Jones, y mediante el tubo de Thiel, en donde, bueno, vamos a empacar el sólido en un capilar. Ujú. O bien aquí se pone como en un tipo portaobjetos. Y pues aquí con la lupa, pues vamos a ver el momento en el que se derrite el sólido. Ajá, vamos a ir checando la temperatura. Ya ahorita estos aparatos ya son un poco viejitos, ya en los más modernos, donde incluso, les digo, este es con un portaobjetos. Hay unos que son, ¿cómo se llaman? Se meten también tubos capilares y de hecho pueden meter hasta 3 4 tubos con diferentes muestras y pueden ir viendo los puntos de fusión de las diferentes muestras que tengan en sus capilares. Ujú. Y pues en el tubo de Thiel se sumerge así como se ve en la imagen junto al termómetro, un capilar con el sólido. Entonces hay que estar al pendiente del momento en el que empieza a fundirse el sólido y ver la temperatura. Ujú. Este es más arcaico, por decirlo así. Ujú. Otro criterio de pureza, pero este es para sólidos, perdón, para líquidos, es el índice de refracción. Y bueno, ¿qué es el índice de refracción? Es el cambio de dirección, si se dan cuenta aquí se da un cambio de dirección de una onda electromagnética al pasar de un medio a otro. O sea, estamos pasando del aire al agua. Y aquí se está dando un cambio de dirección que se refleja pues, en la visibilidad del artículo. Ajá. Y debido a que cambia la velocidad que experimenta, si se dan cuenta, pues aquí el índice de refracción básicamente es cero, ni siquiera podemos ver la varilla que está en este líquido. Ajá. Entonces, les digo, este es un criterio de pureza, pero para líquidos. Y pues también hay diferentes aparatos para determinar ¿cómo se llama? El índice de refracción, que son los refractómetros. Por ahí quien estuvo en vocacional y llevó técnica instrumental, o al menos así se llamaba en mis tiempos, pues llegaron a ocupar estos aparatos. No recuerdo si los ocuparon en bioquímica, pero bueno, al menos los que por ahí estuvieron en vocacional sí llegaron a ocupar estos aparatos.
Otro criterio de pureza, pero es también para líquidos, es el punto de ebullición. Y pues el punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido pasa a su estado gaseoso. Ajá, entonces aquí igual en el líquido, en un líquido, se mete un capilar, ajá, con el líquido del que necesitamos determinar su punto de ebullición. Y bueno, cuando empieza el punto de ebullición, cuando empiezan a salir burbujitas del capilar. Ajá. Igual, pues es un poco difícil ver en el momento en el que empieza a burbujear el capilar y se forma ya el rosario de burbujitas, entonces es que hemos llegado al punto de ebullición. Les digo, también es para un líquido, pero pues de manera general, ¿cómo podemos saber que un sólido está puro? Por su punto de fusión, o pues no hay de otra, sacando una cromatografía en capa fina. ¿Sí? Entonces esto es brevemente así los criterios de pureza. Bueno, pues vamos a continuar con lo que es de espectroscopía. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Sí? Ya se ve. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el infrarrojo. Ajá, el infrarrojo se encuentra en un intervalo de 13.000 a 10 centímetros a la -1. Entonces lo vamos a clasificar o se clasifica en 3 intervalos, que es el cercano, el medio y el lejano. El que nosotros más ocupamos es el infrarrojo medio. Y aquí están en qué parte del espectro estaría el infrarrojo. ¿Sí? Entonces, para este tipo de espectroscopía, lo que vamos a detectar o lo que se va a detectar son las vibraciones que tienen las moléculas. Entonces vamos a tener, también esto ya lo vieron, lo vamos a ver rápidamente, ya ustedes lo vieron en métodos. Supongo que tuvieron hasta que descifrar o ver qué grupos funcionales estaban en diferentes espectros. Entonces vamos a tener de manera general dos tipos de vibraciones, que son las de tensión y las de flexión. Vibraciones de tensión vamos a tener simétricas, es decir, que los enlaces se van a estirar al mismo tiempo, o bien asimétrica, donde a lo mejor uno se está encogiendo, el otro se está estirando y así, sucesivamente. Dentro de las vibraciones de flexión vamos a tener balanceo en el plano, tijereteo en el plano, aleteo fuera del plano o torsión fuera del plano. Ajá. Las señales que van a emitir, obviamente a la molécula se le hace incidir una longitud de onda que cae dentro del infrarrojo y va a provocar la vibración de de los enlaces. Ajá. Y estos van a ser característicos de cada molécula, sobre todo de los grupos funcionales. ¿Qué información vamos a obtener en el infrarrojo? Únicamente grupos funcionales. Entonces, si bien ya empezamos aquí a tener una idea de qué tenemos en nuestra molécula, todavía no podemos hacer una elucidación estructural. Con solo ver un espectro de infrarrojo, vamos a saber únicamente grupos funcionales. No podemos saber cuántos carbonos tiene, cómo están unidos estos carbonos. Necesitamos otras pruebas, pero sin embargo, pues sí nos da mucha información. Entonces aquí en esta figura les pongo más o menos en lo largo de todo el espectro de IR, que es el que ocupamos, el de 4.000 a 500 centímetros a la -1, ¿qué les va a salir en cada parte? Por ejemplo, aquí les van a salir entre el 4.000 y el 2.500 enlaces simples en stretching. Ajá, es decir, aquí van a salir los alcoholes, si se recuerdan. Los enlaces nitrógeno-hidrógeno, aquí podemos saber si tenemos una amina primaria o secundaria. Las señales de carbono-hidrógeno de estiramiento. También por aquí podemos ver si hay aldehídos. Aquí vamos a ver triples enlaces, o sea, de nitrilos y carbenos. También por aquí salían, recuerdo, los
sobretonos, más o menos por aquí, de los aromáticos. Entonces, en esta sección vamos a tener los dobles enlaces, que es carbono, doble enlace carbono-oxígeno, carbono-carbono, carbono-nitrógeno. Nos van a salir en esta región que va del 2000 al 1500. De 1500 al 500 pues va a ser, vamos a obtener lo que es la huella digital ¿cómo se llama? De nuestra molécula, que son los enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y carbono-carbono. ¿Sí? Entonces, les digo, ¿qué información nos da? Pues únicamente grupos funcionales. Hasta este punto todavía no podemos determinar la estructura exacta ¿cómo se llama? De nuestra molécula. Sin embargo, pues sí nos es de ayuda, nos empieza a dar información respecto a nuestra molécula. Otra cosa es muy importante, pues que para este punto ya tengamos puro, pues nuestro compuesto. Si nosotros metemos, digamos, un extracto crudo aquí, ¿qué vamos a obtener? Un montón de picos que no vamos a saber, o no vamos a obtener información, mucha información. Ajá, no nos va a ser de ayuda la información porque nada más vamos a saber que tenemos un montón de grupos funcionales. Entonces, por eso se recomienda que cuando ustedes metan una muestra al infrarrojo, pues esté pura y sobre todo que esté seca. Ajá, porque si recuerdan la presencia de humedad provoca este ensanchamiento de las bandas y pues se pueden perder. Se forman puentes de hidrógeno que pues representan un ensanchamiento de esta banda. Por eso es que cuando tenemos un alcohol, también esta banda, como se forman estos puentes de hidrógeno, se refleja en una pancita aquí ancha, cuando son alcoholes, ¿sí? Y esta se da por las interacciones de puentes de hidrógeno. Pero cuando su muestra está bien seca, se ve bien bonita aquí su línea con todas sus señales. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda del infrarrojo? No, ninguna. Bueno. Entonces, ¿qué tipo de muestras se pueden meter aquí en el infrarrojo? Pues se pueden meter muestras líquidas y muestras sólidas. Las muestras líquidas deben de estar disueltas en un líquido que no se absorba en esta región del espectro. Y pues los más usados es acetón, acetonitrilo, benceno, ciclohexano, cloroformo, entre otros. Las celdas para el infrarrojo se utilizan celdas especiales, que son celdas de cloro de sodio, de ITRAN, y en muestras sólidas se utiliza otra técnica para procesar la muestra. Estas muestras se suspenden en un medio transparente, que se suspenden en bromuro de potasio. ¿Por qué? Porque tampoco les va a interferir o no sale en las regiones que les mostré ahorita del infrarrojo. Entonces, para las muestras sólidas podemos tener dos técnicas, que es la técnica del amasado del Nujol o la técnica de pastillaje. Cuando ustedes van a solicitar un infrarrojo, ahí les dicen mediante qué técnica trabajaron su muestra, si es mediante Nujol o por la técnica de pastillaje, que les digo que en pastillaje su muestra se mezcla con bromuro de potasio que esté bien seco en un mortero de ágata, y forman una película pues casi transparente, muy, muy translúcida, no transparente, translúcida, en el equipo, ¿cómo se llama? En un aditamento del equipo para que se meta a leer al equipo. Entonces se pueden hacer mediante estas dos técnicas. Aquí les pongo una tablita donde van a encontrar diferentes grupos funcionales o cómo los van a encontrar. Por ejemplo, pues alcoholes y fenoles. Si es destinamiento oxígeno hidrógeno de alcohol, 3600, que es lo que les digo que es dar una pancita bastante ancha. Si es destinamiento oxígeno hidrógeno de fenoles, va a salir entre 3550 y 3500. Estiramiento carbono hidrógeno entre 1300 y 1000. Y así tienen así es como salen las diferentes señales. Aquí esta tablita les va a servir para
la siguiente práctica, a quienes les toque exponer, por favor, incluyan los espectros. Ajá, tienen que explicar los espectros. ¿Sí? Que se ve, qué señales desaparecen, cuáles aparecen, y pues busquen las señales características del espectro de la diosgenina, por favor. Profesora, pero eso lo hacemos como en discusiones o lo hacemos en... Porque, bueno, es que en el manual sí vienen unos espectros, pero ¿en dónde se agregarían para la exposición? ¿Cómo se llama? Yo creo que en los resultados, cuando den la discusión, ya dan los espectros, qué señales tienen. Vienen los dos, el de la diosgenina y la diosgenina acetilada. Y creo que hasta viene uno que vienen los dos espectros juntos. Pues, Y ahí pueden ver qué señales aparecen y cuáles desaparecen. ok, ¿Sí? sí, gracias. Se los aclaro porque luego no los explican y pues ahí están a la mera hora adivinando cuáles son las señales del espectro. Profesora, Mande. ¿y la diosgenina se encuentra en alguna base de datos? Para poder hacer una comparación, por decirlo. Sí, creo que sí. Voy a buscar. Si está en la base de datos, se los paso. Porque de hecho creo que ya mejoramos los espectros porque antes estaban más antiguos los espectros, pero sí hay unos libros. Es que les soy sincera, nunca los he buscado en la base de datos. Generalmente pues los consultaba o buscaba los espectros en la biblioteca del Departamento de Química Orgánica. Ahí hay unos libros donde hay un montón, pero un montón. Es una biblioteca de sustancias donde viene toda la espectroscopía de las sustancias. Viene, no sé si todos están buscando un determinado compuesto, lo buscan ahí y les aparece su espectro de UV visible, el de infrarrojo, masas y resonancia magnética. Entonces viene toda la espectroscopía. Pero la verdad, eso yo lo consultaba, o sea, así que en físico, ahí en la biblioteca de química orgánica. Ajá, pero voy a investigar si también ya está en línea. Pues Sí. ya nos subieron un enlace de Sigma Aldrich. Pues chequenlo ahí también. Gracias, profesora. ¿Sí? Creo que lo subió Héctor. Gracias, Héctor. Así es un espectro de tabla de IR. Bueno, entonces hasta aquí estamos. Sí, gracias, Héctor. Hasta aquí estamos de que no podemos determinar todavía la estructura de la molécula. Aquí solamente podemos comprobar qué grupos funcionales tenemos. Hasta ahí. Espectroscopía de masas. Aquí ya se pone más interesante y ya podemos obtener más información ¿cómo se llama? De nuestra molécula. Entonces, este es un método cualitativo basado en un proceso químico destructivo. Esto es una técnica destructiva. Todavía en IR, si necesitan recuperar su muestra, todavía la pueden recuperar, pero en masas no. Es una técnica destructiva. Ajá. ¿En qué se basa esta técnica? Pues la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas. Vamos a introducir una molécula orgánica, la cual pues se va a ir fragmentando y va a tener diferentes rearreglos y nos va nos las va a ir detectando el equipo según su masa y su carga. También nos puede dar la abundancia de los diferentes tipos de iones. Es un requisito para que el equipo pueda detectar estos fragmentos que tengan carga. Si no tienen carga, el equipo no los va a detectar. Sí, que tenemos, pues recordando su curso de métodos, tenemos diferentes tipos de fragmentaciones, reordenamientos, y hay también ya como bases de datos donde les dice que, que les da como el patrón de fragmentación y se los asocia a alguna molécula. Entonces, si su molécula tiene, digamos, un determinado patrón de fragmentación, este puede corresponder a una de las moléculas en las bases de datos. ¿Qué información nos proporciona un espectro de masas? La composición elemental,
su composición cualitativa y cuantitativa de mezclas complejas y relaciones isotópicas. Podemos tener isótopos y esto también nos va a detectar el equipo. ¿Sí? Entonces, aquí ya podemos darnos una idea de cómo es la estructura. A lo mejor no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí podemos darnos una idea del tipo de estructura que tiene nuestro compuesto. ¿Sí? No voy a entrar a detalle de que cómo son los patrones de fragmentación, de los tipos de rearreglos. No voy a entrar en detalle en esto, ¿sí? Bueno, de manera general, pues el equipo tiene 4 partes, que es donde se introduce la muestra. Tenemos la fuente de iones, ¿sí? Es donde se va a ionizar nuestra muestra y donde se va a empezar la destrucción de la molécula. Tenemos un analizador que va a ser donde se separan nuestros iones, que también tiene un imán que nos va a ayudar a ir separando nuestros iones a lo largo del equipo. Tenemos aquí se ven los haces de iones separados, una rendija colectora y por fin ya tenemos nuestro detector, nuestro sistema de detector y donde ya vamos a tener el amplificador de señal y ya lo que nos da el registro, ¿sí? Ya nos da el espectro que nosotros ya, ya conocemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se van a formar los iones en el equipo? Tenemos 2 tipos de formas en las que se pueden hacer estos iones, que es mediante una ionización por impacto electrónico. Este es el equipo o como se vería más o menos el equipo de ionización por impacto electrónico. Aquí la muestra es ionizada por medio de electrones de elevada energía, que proceden de este filamento. Es un filamento incandescente que va a emitir por efecto por efecto termoeléctrico y va a acelerar por medio de una diferencia de potencial variable entre el filamento y la fuente de iones. Entonces, este filamento es el que va a provocar la ionización y pues ya, aquí está la placa aceleradora y ya entra como tal al equipo todos los fragmentos. Y en el transcurso de todo el equipo, que vemos que es grande, es donde se ir dando toda la fragmentación y la detección de los fragmentos. Un segundo método para obtener los fragmentos es mediante ionización química. Aquí se va a utilizar como agente ionizante un ion que va a transferir su carga a la molécula de la muestra por medio de una reacción bimolecular. Entonces, el más utilizado es el metano. Entonces, generalmente se introduce metano en la fuente de iones a una presión de 1 milímetro de mercurio. Entonces, como este metano está cargado, le va a transferir su carga pues a la molécula. Va a sufrir una reacción entre las mismas moléculas de metano y le va a transferir su carga, como podemos ver acá, a la molécula. Y esto ya es lo que empieza a detectar el equipo. Al final del equipo les decía que teníamos unos analizadores. Tenemos de diferentes tipos, que son los magnéticos, cuadrupolares, de trampas de iones, tiempo de vuelo. Y diferentes detectores como la caja de Faraday, el multiplicador de electrones o una placa fotográfica. ¿Sí? Esto es lo que ya nos va a dar el típico espectro que ya conocemos. Aquí es más o menos cómo se vería, por ejemplo, el analizador magnético. Cómo se ve el cuadrupolar, el de trampa de iones, el analizador de tiempo de vuelo. Aquí la ventaja la ventaja que tenemos, por ejemplo, respecto al infrarrojo, es que aquí sí te podemos tener una mezcla de compuestos, una mezcla compleja. Y podemos ir, les digo, haciendo más o menos una elucidación estructural con base en el patrón de fragmentación. Entonces,
bueno, de manera general, en el espectro que vamos a tener diferentes tipos de iones característicos, que por ejemplo tenemos el ion molecular, que es el primero que nos sale y qué información nos va a dar, pues el peso molecular del compuesto. Entonces, por eso aquí, dependiendo de cuántos iones moleculares tengamos, va a ser la cantidad de compuestos que tengamos. Y pues al menos ya vamos a tener su peso molecular. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro espectro infrarrojo y el de masas, pues ya tenemos al menos qué grupos funcionales tiene y cuál es su peso molecular. Podemos saber si tenemos isótopos igual. Esto se va a ver diferente dependiendo de ¿cómo se llama? De los isótopos o el número de átomos que tengamos. Los iones isotópicos, que ya es lo que les explicaba, y los iones de carga múltiple. Todo lo que tenga carga, el equipo lo va a detectar. ¿Sí? Tenemos el pico base, que es el que tiene mayor abundancia. Todo esto se grafica el ion masa carga y la abundancia relativa. ¿Sí? A ver, permítanme, déjenme ver de qué tenemos video aquí. Bueno, tengo ahí unos videos que también es para como que terminen de entender ¿cómo se llama? El fundamento de estas técnicas, pero se las voy a poner en el Teams. Ahorita les explico en qué parte del Teams se los voy a poner, para que los vean luego, ¿sí? Bueno, entonces continuamos. Sí, bueno, entonces en este punto pues ya tenemos más información, ya tenemos más idea de cómo es nuestra molécula. Y por último, y pues ahora sí que el que nos va a dar más información, pues es la resonancia magnética nuclear, ¿verdad? Esta no se basa en no entra dentro del espectro electromagnético. Aquí, bueno, se da mediante otro fundamento. Aquí en resonancia vamos a tener nuestros espines, todos orientados al azar, en diferentes direcciones. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Se hace incidir con un imán, una fuerza magnética. Entonces vamos a empezar a orientar a los espines hacia un lado positivo o negativo, según el imán. Y según la orientación magnética que tenga los espines. Y luego se les hace incidir una energía, otro tipo de energía. Si o si recuerdan por ahí sus clases de ¿cómo se llama? De métodos. Ajá. Hay diferentes equipos que son los creo que son 300 megahertz, 600 megahertz, y creo que los más más modernos o más actuales tienen creo que hasta 900 megahertz. Entonces nos da una mejor definición de las señales que da el espectro. Ajá. Aquí otro requisito para que se pueda dar o pueda detectar el equipo los compuestos es que el número de protones sea impar. Ajá, por ejemplo, el hidrógeno. Del hidrógeno tenemos diferentes isótopos. El hidrógeno 1, el hidrógeno 2 y el 3. ¿Cuál va a detectar qué es el hidrógeno, el deuterio y el tritio? ¿Cuál puede detectar el equipo? Únicamente el hidrógeno 1 y el hidrógeno 3. Algo que también está muy relacionado con el espectro de resonancia es la abundancia isotópica.
¿sí? Por ejemplo, sacar un espectro de protón es más rápido que sacar uno de carbono. ¿Por qué? El carbono, vamos a tener dos isótopos del carbono, el carbono 12 y el carbono 13. El que va a detectar el equipo es el carbono 13, el carbono 12 no lo puede detectar porque tiene un número par ¿cómo se llama? De protones. Pero si se dan cuenta, la abundancia relativa entre los isótopos del carbono, una es del 100% y la otra es, bueno, un poquito menos del 100%, y la otra es del 1.12. Entonces es muy baja su abundancia, ¿sí? Y si se dan cuenta del hidrógeno, su abundancia es casi del 100%. Entonces por eso es más rápido obtener y se necesita, digamos, menos muestra para obtener un espectro de protón que uno de carbono, por la abundancia isotópica. Entonces aquí los spines pues van a funcionar como pequeños imanes. Vamos a suponer que tenemos un montón de pequeños imanes, por eso les digo que este equipo, eh, no sé si los llevaron, si lo tomaron, ese sí lo tomaron en presencial, ¿verdad? ¿Sí lo alcanzaron a tomar así? O al menos una parte. No, profesora. ¿No lo tomaron No, presencial? fue en línea. En línea. Ah, ya. Bueno, es que antes pues, lo que sea, no los dejan tocar el equipo, pero sí los llevan a ver el equipo. Hay dos ahí en el departamento de química orgánica. Pero antes de entrar, pues, les piden que pues no entren con su celular o lo dejen muy hacia afuera, muy alejado del equipo, que no entren con piezas metálicas grandes, ni con, bueno, antes, por ahí de mis tiempos, las tarjetas de teléfono que traen su chip. ¿Por qué? Porque el equipo tiene un imán muy grande. Entonces, si ustedes entran con su celular o su tarjeta, antes que traíamos las tarjetas de teléfono, o su tarjeta de crédito o débito, y se acercan mucho al equipo, bye a todo, porque el imán es tan fuerte que pues les va a descomponer sus equipos. Entonces, bueno, cuando hacen la visita al equipo, les piden, es lo primero que les piden, que no acerquen a objetos metálicos al equipo, porque, sobre todo electrónicos, porque se los van a descomponer. Cuando salgan de ahí van a salir con el teléfono en blanco o con la tarjeta ya inservible, ¿sí? Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Ya terminamos ya de ver con más calma resonancia, que sí me va a llevar más tiempo la siguiente semana.